En este video vamos a ver el capítulo 1, titulado El poder, de segundo año de la materia de educación cívica. Como podrán ver, el material que vamos a estar utilizando es el libro de Ciudadanía 2, Estado y Nación, Gobierno, Democracia y Participación Ciudadana. Pasemos a la próxima. En principio debemos definir qué es el poder, y como podrán observar, el poder se define como la capacidad o la facultad de hacer una determinada cosa. Como para tener 3 ejemplos, y en base a nuestros poderes que nos gobiernan, tenemos al poder ejecutivo, que es el que tiene la capacidad o la facultad de implementar las políticas de gobierno, de llevar adelante la ejecución del Estado. También así tenemos el poder legislativo, que es el que tiene la capacidad o la facultad de legislar, o sea, de crear leyes y definir las mismas. Finalmente tenemos al poder judicial, que es el que tiene la capacidad o la facultad de interpretar esas leyes que fueron creadas por el poder legislativo y de resolver las controversias que se generen por esas mismas leyes. Ahora, hay que preguntarse, ¿fue siempre así? ¿Esta definición del poder fue siempre de esta manera? En la antigua Grecia, el poder residía en la comunidad. Por eso era que las personas dependían una de otras. Sin embargo, esta comunidad no eran todas las personas que vivían en Grecia, sino que la comunidad, los ciudadanos, únicamente eran las personas, varones y libres. Esto acota bastante a la cantidad de personas que tenían y ostentaban el poder. Asimismo, tanto para Platón como para Aristóteles, el poder tenía una concepción distinta. Para Platón, el poder estaba legitimado sobre la base de la educación. Esto quiere decir que únicamente las personas más educadas eran las que se estaban facultadas para regir y definir las políticas de la comunidad. A esto se le denomina epistocracia, que es también conocida como el gobierno de los sabios. Es un sistema de gobierno en el cual las personas que pueden votar son aquellas que logran demostrar que tienen un conocimiento político profundo de la situación. Esta se diferencia de la meritocracia, que es el sistema de gobierno en el cual está basado de que las personas que pueden votar son aquellas que lo merecen, a diferencia de las que tengan o no más dinero o una posición social u otra. El problema en la meritocracia es definir qué es que se merezcan algo, quién se merece votar. Finalmente, y también hablando dentro de estos mismos regímenes, existe también lo que se llama el voto calificado o el voto plural. El voto calificado es muy similar a la epistocracia. Quiere decir que únicamente van a poder votar aquellas personas que estén calificadas para hacerlo. O sea, muy similar a la epistocracia, que es que las personas que están educadas, que saben qué es lo que van a votar. A diferencia del voto plural, el voto plural es que las personas que logran demostrar, o sea, todos pueden votar, pero las personas que logran demostrar que tienen un conocimiento más profundo de los temas en general a votar, sus votos cuentan doble. Siempre está la discusión de qué significa que la persona sepa, porque también después empezamos a ingresar en las ideologías políticas, en la forma de crianza, en los valores que tenga cada persona. Es muy difícil, y bueno, en Argentina claramente no está implementado este tipo de sistema, ninguno de estos tipos de sistemas. Todos los votos son por iguales, una persona, un voto. Y continuando, los romanos consideraban al poder, lo llamaban potestas, y consideraban que el poder estaba en manos de una clase social privilegiada que se llamaban
los patricios. Era una clase social reconocida cuya autoridad tenía la capacidad legal para hacer cumplir las decisiones que tomaban. Pasando a la Edad Media, el poder estaba en las manos de los emperadores y del Papa. El poder de los emperadores provenía de las conquistas que se habían realizado, se habían tomado el poder a través de la fuerza. En cambio, el poder del Papa, que era el líder de toda la comunidad cristiana, su poder era divino, provenía de Dios en sí. Y debajo de tanto los emperadores como del Papa estaban los reyes, cuyo poder estaba más ostentado en el título que en la realidad, ya que en la época de la Edad Media estaban los señores feudales. Ellos eran los que tenían la autoridad real sobre los territorios que manejaban. De forma posterior al siglo XIV, los reyes volvieron a ostentar y a recuperar el poder real sobre los territorios. Este poder lo ejercían a través de representantes que, de acuerdo al país en el que estemos hablando, se llamaba o la corte, o la dieta, el parlamento, los estados generales, pero básicamente este cuerpo que representaba al monarca estaba integrado por miembros de la nobleza, por el clero y por la burguesía. Sobre finales del siglo XV surgieron dos filósofos, Tomás Moro, que era inglés, y Maquiavelo, que era italiano, Nicolás Maquiavelo. Ambos tenían concepciones muy distintas sobre la forma en la que se ejercía y se conservaba el poder. Para Tomás Moro, el poder residía en la gente, en el pueblo, muy similar a lo que eran las concepciones de la antigua Grecia, y el poder debía ser ejercido de forma armónica y equilibrada. Gracias a Tomás Moro luego se desarrollaron lo que son las teorías de la soberanía popular. A diferencia de esto, Maquiavelo, y tal vez habrán escuchado la concepción que dice esto es algo maquiavélico, porque en su libro, El Príncipe, Maquiavelo planteó que la forma de ejercer y conservar el poder no era a través de la bondad ni el amor, sino a través del miedo. El gobernante debía conocer el arte de la guerra. Era mucho mejor poder lograr ser amado y temido al mismo tiempo, pero para Maquiavelo, como ser amado, ser un representante, un monarca amado, era muy difícil de sostener, era mucho mejor ser temido. Finalmente, tanto Jean Bodin como Jacques Bousset, dos intelectuales franceses, tenían sus concepciones sobre que el poder tenía un origen divino y que la monarquía era la mejor forma de gobierno porque el rey había sido elegido específicamente por Dios y la autoridad se la otorgaba Dios mismo. Finalmente llegamos a las teorías actuales sobre el poder. Aquí podemos encontrar a 4 pensadores: Gramsci, Antonio, Michel Foucault, Hannah Arendt y Pierre Bourdieu. En principio vamos a comenzar a hablar del pensador italiano Gramsci Antonio. Gramsci, más que de poder, hablaba de hegemonía, lo cual más que poder es la supremacía que un estado o un pueblo ejerce sobre otro estado o sobre otro pueblo. Para este pensador en particular, el poder que las clases dominantes tenían sobre el proletariado eran los obreros, se daba por la hegemonía cultural que estas clases dominantes lograban ejercer sobre las clases que eran sometidas. En lo que respecta a Michel Foucault,
Él consideraba que dentro de las sociedades el poder en sí se expresaba a partir de distintas relaciones de autoridad, distintas pequeñas relaciones de autoridad, como puede ser dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro del trabajo. Y todo ese conjunto de pequeñas relaciones de poder, relaciones de autoridad, condicionaba a la sociedad en general y permitía que de esa manera el poder, pero ahora ya el poder con mayúscula como representación del Estado, pudiera ser ejercido. Ya como sociedad estábamos acondicionados a responder a la autoridad del poder. Eso de acuerdo a las consideraciones de Michael Foucault. En relación a Hannah Arendt, ella definía al poder, pero desde el lado de el consentimiento. Debía existir un consentimiento por parte de los gobernados para que el poder sea realmente efectivo. De acuerdo a sus consideraciones, cuando alguien estaba en poder, ejercía el poder, era porque la sociedad en sí le había otorgado ese poder, lo había autorizado a actuar en nombre de ellos. Y finalmente Pierre Bourdieu decía, era un sociólogo francés, él sostenía que existía un cierto tipo de poder que se ejerce de forma simbólica, como puede ser las palabras, ya que logran imponer un significado más específico. Te pueden hacer ver algo a través de las palabras, crees distintas cosas a través de las palabras, pueden hacer que una persona haga o deje de hacer algo de acuerdo a la forma en la que uno se expresa.